en presentación. Yo voy a anima a responder. Puede responder y yo luego voy a ir anotando su nombre. Y en caso de que nadie quiera responder, voy a designar. No está puesta la pregunta ahí, Anaí. Ahí está. ¿Te Ahí parece? el caso, sí. Sí. Tenés que leerle. Ujú. Es un taller de bacterias 2 de casos clínicos. Yo voy a leerles el caso, les voy a dar las opciones y el alumno que se anime me va a decir cuál cree que es la respuesta correcta. ¿Está? Voy a empezar más ya. El primer caso clínico es de un paciente de 47 años que es fumador, tiene antecedentes de cuadros pseudogripales a repetición y se va a consultar por neumonía con tos, expectoración hematoica, fiebre y aumento de su disnea habitual. En la radiografía de tórax apareció una caverna en el lóbulo superior del pulmón derecho. El paciente había sido vacunado con BCG y su reacción de Mantoux, que es la de la PPD, fue de 16 milímetros. Tras constatarse la leucocitosis y la tinción de esputo con Sil-Nielsen fue positivo. Se comenzó el tratamiento con isoniazida, rifampicina y etambutol. El diagnóstico se confirmó con el cultivo en Lowenstein. Al crecer la bacteria más prevalente de esta patología. ¿Qué bacteria es? Y las opciones que tenemos son Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci y Streptococcus pneumoniae. Este caso clínico es bien completo. Les da el dato de que en la radiografía del tórax se ven cuerpos cavernosos, las cavernas, ¿verdad? Después su PPD, que fue 16, la coloración de Sil-Nielsen, que es positiva, significa que se vieron VAR, ¿verdad? Y el tratamiento, ¿verdad? Que es una patología que se trata con isoniazida rifampicina. Y otro dato muy importante que también nos da es que la confirmación se dio mediante el cultivo en el medio, que es el Lowenstein-Jensen, ¿verdad? Con todos estos datos, yo creo que les disminuye las opciones para que les ¿Puede sea más ser fácil. B? ¿Sí? Iba a decir, preguntar si iba a ser la opción B. Sí, así Tuberculosis mismo. no puede ser, profe. Sí, así mismo. Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque al ser VAR positivo ya es una micobacteria, ¿verdad? Y ya les queda solamente la opción de bovis y tuberculosis. Y por los datos clínicos del paciente, es Mycobacterium tuberculosis. Excelente. ¿Quiénes me respondieron? Rubén Aguilar. Ana Leisa, mam. Gracias. Profe, una duda nomás que me hizo. La Mycobacterium tuberculosis no era resistente a rifampicina o algo así. No, o sea, hay casos donde sí es resistente a la rifampicina. Ok. Esos los está desarrollando, algunas veces desarrolla resistencia, entonces hoy en día se usa biología molecular, GenExpert, para ver la sensibilidad a la rifampicina. Ah, perfecto, profe. Gracias. Sí, ahí está. Maribel está en el grupo o no. ¿Doctora? Maribel está. No sé. Sí.
No, sabes que para anotarte no vale para los nombres porque sí, ella tendría que anotar, pero te voy a anotar yo mientras tanto. No sé si va a entrar ahora en algún momento. Ah, bueno. Sí, porque, para que no estés preocupada por eso. Ah, ok. Eh, Gracias. yo tengo ahí una, ¿puedes pasar el anterior? Sí, doc. Mycobacterium bovis también produce tuberculosis. ¿Por qué no puede ser? Y eso no puede ser por la vacuna BCG. No, la vacuna BCG no es 100% segura. O sea, que vos tengas la vacuna BCG no quiere decir que no puedas tener tuberculosis. No hay vacunas casi 100%. Creo que el tétano es el único. O sea, puedes tener igual la enfermedad. Por el Lowenstein, doctora. El Mycobacterium bovis crece en el Lowenstein. Ah, cierto, cierto. Sí. Es más, antes, Mycobacterium bovis es de los animales, del ganado. Ujú. Antes se Profe, por la contagiaba, reacción de Mantoux sería. antes ¿cómo se llama? Lo- la, la gente se contagiaba por tomar leche cruda, ¿verdad, Amelia? Así mismo, yo soy una de las que tomaba leche recién ordeñada, ¿verdad? Cuando no había todavía la pasteurización de la leche. Así mismo es, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la palabrita que está ahí? La más prevalente. Porque Mycobacterium bovis crece en el Lowenstein Jensen, produce Sil-Nielsen positivo, da la reacción de PPD positiva, pero no es prevalente, es menos frecuente porque ahora la gente ya no toma más leche cruda, por ejemplo, ya sabe que puede tener el ganado. El ganado también está mejor cuidado, pero por eso nada más prevalente. Porque si no, podía ser, si no decía prevalente, los dos estaban correctas, ¿ok? Está. ¿Ya puedo pasar a la siguiente, doc? Sí, no, quería contarle nomás Sí. por qué. Sí, sí. Gracias, doctora. En el siguiente caso es una mujer de 19 años con salpullido en las manos, en las palmas de las manos y en la planta de los pies. También tiene una erupción generalizada. Ella no recuerda tener ninguna molestia a nivel de los genitales, pero tuvo varios encuentros sexuales casuales durante sus vacaciones. ¿Cuál podría ser el agente causal? El C Treponema puede pallidum. ser, profe. Treponema pallidum puede ser. ¿Por qué? Y no puede ser, profe, por la sífilis, porque por encuentros sexuales casuales. No te escuché, ¿me repetís, por favor? Perdón, profe, puede ser porque como hubo encuentros sexuales, puede ser un contagio por sífilis. Sí, muy bien. Doc, ¿vos estás anotando? Escúchenme, no es solamente, no solamente puede ser por los encuentros sexuales, sino por el cuadro clínico. Porque si es por los encuentros sexuales, clamidia trachomatis también se transmite, pero no es el cuadro. Mycoplasma hominis también, pero tampoco es el cuadro. No, pero un alumno había dicho que era por el cuadro. Sí, no escuché mal. No, pero siempre tienen que evaluar cada punto de los datos que les dan. Y- Y no solamente por los encuentros sexuales, porque fíjense que hay 3 ahí que son infecciones de transmisión sexual, ¿ok? Y, profe, ese cuadro sería, por ejemplo, una sífilis secundaria, si no me equivoco. Anaí, ¿podés contestarle? Sí, sí, sí. Primeramente, la sífilis
Suelen aparecer úlceras genitales duras sin dolor y luego de pasar, si el paciente no es diagnosticado y se trata, va teniendo otros síntomas. ¿Esta? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. La siguiente pregunta. Un médico perteneciente a una organización que trabaja en África comienza con molestia a nivel de la conjuntiva ocular. Presenta hiperplasia seguida de ulceraciones. Luego de unas semanas de haber vuelto de un viaje a ese continente, se realiza inmunofluorescencia directa e inmunocromatografía, dando positivo para un microorganismo que solo se cultiva en líneas celulares. ¿Puede ser clamidia trachomatis? Sí, ¿por qué? Por los síntomas puede ser como la molestia conjuntiva ocular y los estudios que se realizó. Y otra palabra clave. El tracoma, que parece que tiene todo hinchado. Hay un dato más ahí en el caso. Porque solo Que se solo se cultiva en cultiva en líneas líneas celulares. Por el tipo de cultivo. Sí, así mismo. Siguiente caso. Una mujer de 35 años, proveniente de Encarnación, trabaja en una granja dedicándose al cuidado de aves de corral. Presenta fiebre, malestar general, tos con expectoración mucoide. En el examen clínico se constata esplenomegalia. En la radiografía de tórax se observa un infiltrado compatible con una neumonitis. Entre los microorganismos, ¿cuál puede estar implicado con mayor probabilidad de este cuadro? Profe, ¿no puede ser Clamidophila psittaci? ¿Por qué? Por el cuadro clínico y porque es una zoonosis también. Sí, la respuesta es... ¿cómo se le llama el cuadro clínico que presenta? Psittacosis. Excelente. Gracias. El siguiente. Paciente de 30 años de edad acude al médico por presentar máculas anestésicas de tamaños variables y úlceras cutáneas en las manos, pies y piernas. El médico solicita al laboratorio frotis de las lesiones en sospecha de Mycobacterium tuberculosis, Nocardia sp, Mycobacterium leprae, Clamidia trachomatis y Streptomyces sp. ¿Cuál podría? Mycobacterium leprae. Sí, ¿por qué? Por los síntomas. Mycobacterium lepre. Lepre. Por las lesiones cutáneas puede ser, profe, porque Sí. tienen un rasgo característico. Sí. Doctora Graciela. Y la pérdida de sensibilidad también, profe. Sí. También. Creo que linfa cutánea se puede hacer también para el diagnóstico, ¿verdad, Doc? Sí, linfa cutánea. Generalmente para el diagnóstico se realiza linfa cutánea de los cartílagos de la oreja, de las cejas, de la parte del codo y si hay lesiones, de las lesiones. Y se hace una coloración de Kim-Jung o muchas veces se puede hacer también una coloración de Sil-Nielsen modificada, pero ya no está recomendada porque hay que ver los bacilos que están vivos, los que están muertos y hay que contar y entonces la de Kim-Jung es la que se recomienda, que es la coloración en frío.
Está, doctor. Gracias. Hombre de 35 años de edad, sexualmente activo, presenta fistulaciones múltiples a nivel perineal, por las que emanan un material purulento. En el laboratorio se realiza coloración de GIMSA del frotis de la secreción supurativa, observándose elementos intracelulares. ¿Cuál es el microorganismo probable? Clamidia trachomatis no sería. Sí. ¿Y cómo se le llama a la lesión que tiene a la fistulación que tiene el paciente? Era linfadenitis, creo. Linfogranuloma. Linfogranuloma venéreo puede ser, profe. Sí, así mismo. Entonces la respuesta era clamidia trachomatis. Paso al siguiente. Un joven de 15 años con fiebre y tos, simulando una gripe, luego de varios días con este cuadro, entra por urgencia, en donde se le diagnostica una neumonía atípica. Se realiza una inmunofluorescencia directa debido al difícil cultivo, porque se sospecha que el microorganismo probable es, ya dijimos que es una neumonía típica y que el diagnóstico se hace por inmunofluorescencia. Micoplasma neumonía. Sí. Este es uno de los que causan neumonías atípicas. Y si se fijan en la imagen, las colonias tienen una forma o sea, pleomórfica, más o menos parece huevo frito. Siguiente. Paciente de sexo femenino, 34 años, tiene historias de lesiones cutáneas dolorosas localizadas en la cara lateral de los muslos, tienen 4 semanas de evolución y no presenta síntomas generales. Estas lesiones aparecieron en los sitios de puntura entre 3 a 6 días después que la paciente se haya hecho inyecciones de mesoterapia, ¿verdad? Un tratamiento cosmético para el moldeamiento de los muslos denominado tratamiento quemagrasa con algas marinas. El resultado del examen directo demuestra la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, VAR una cruz, y se obtuvo un cultivo positivo en agar sangre al 5.º día. Atiendan bien esta parte del cultivo positivo en agar sangre al 5.º día porque es un dato muy importante. El microorganismo, ¿cuál creen que puede ser? Puede ser tuberculosis. Micobacterias atípicas. Tuberculosis, el medio de cultivo es el lowester, como habíamos Sí. anteriormente. Cierto, entonces la típica. Porque el lepra no se puede cultivar, ¿verdad? Tampoco. Sí. Entonces, la respuesta correcta es micobacterias atípicas. Siempre es importante que en el enunciado ya se dan datos que a ustedes les ayuda mucho a
a ir eliminando las opciones. El siguiente caso. Mujer de 40 años de edad sufre una gastritis crónica asociada a úlceras estomacales. El médico le realiza una microbiopsia en la que observa bacilos de forma curva en la superficie de las células gástricas e invasión en los tejidos. En el laboratorio se realizan los cultivos correspondientes aislándose una bacteria microaerófila que es urea positivo. Helicobacter pylori. Sí. ¿Qué datos te ayudaron a... Por la forma de la bacteria y por ser ureasa positiva. Sí, también es la microbiopsia, ¿verdad? Un dato importante. Paso a la siguiente. Una mujer de 65 años proviene del interior, consulta en un hospital por presentar en los pies tumefacción, formación de abscesos y fístulas por las que emana pus. El médico le diagnostica pie de madura. En el laboratorio se aísla un bacilo filamentoso sin formación de gránulos, aerobio, ureasa y catalasa positiva, y el género probable es, si se fijan en la imagen, abajo de la lesión, se puede ver cómo es la forma del bacilo alargado y filamentoso, y también se ve a la izquierda la coloración de Nielsen, que muestra que es débilmente ácido alcohol resistente. ¿Cuál de estos microorganismos causa esas lesiones? No, Puede ser Cardia profe nocaria. brasiliensis, no puede ser, profe. Sí. ¿Por qué nocardia? ¿Por la forma filamentosa? Aparte de la forma del bacilo, ¿Por? también y por el pie de madura, Ujú. también por la forma de la bacteria y por el pie de madura. Excelente. ¿Le puedo agregar algo? Sí, doctora, siempre. ¿Por qué no puede ser Streptomyces paraguayensis o Actinomyces? Streptomyces no es VAR. Eso, ahí está. Porque Streptomyces y Actinomyces también pueden producir micetoma, ¿verdad? Ujú. De ahí son tres lo que pueden producir, porque el Helicobacter produce úlceras. Bifidobacterium no produce micetoma. Y Actinomyces, Streptomyces y Nocardia son bacilos gram positivos, filamentosos. Algunos son anaerobios como Actinomyces y otros son aerobios. En este caso decía aerobio, entonces queda Streptomyces y Nocardia. Y la diferencia entre ellos dos es que son ácido alcohol resistentes. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, el agente causal de enfermedad por mordeduras de ratas denominado Sudoku. Profe, puede ser Spirillum minor. Sí. Y además del Spirillum, ¿cuál puede ser otro agente causal? Streptobacillus moniliformes. Sí.
¿Dónde suele estar? ¿En qué parte de la ratita suele estar colonizando? ¿En la boca o en la nariz de la rata? Siguiente. Una madre lleva al hospital a su hijo de 7 meses de edad por sufrir tos quintosa. Persistente con vómitos, la madre comenta al médico que la enfermedad comenzó con rinorrea, tos, conjuntivitis y fiebre. Refiere que el niño no se ha vacunado con la vacuna triple de PT. Según el cuadro clínico, ¿de qué podemos sospechar? A la tos quintosa también se le conoce como tos convulsa o coqueluche, para darles así un poco más de datos. Profe, ¿puede ser bordetela pertussis? Sí. ¿Por qué bordetela? Porque produce la tos convulsa y además el niño no recibió la vacuna triple. Esta. Siguiente pregunta. Un niño de 8 meses de vida llega al hospital con una temperatura de 39 y antecedentes de bronquitis y otitis media. El médico sospecha de un cuadro de meningitis. Se les trae LSR y sangre para el cultivo. Se solicita en el laboratorio prueba serológica de látex, frotis y cultivos del LSR. En el frotis se observa cocobacilo gram negativo, muy pequeños, que crecen a las 24 horas en el cultivo en el agar chocolate y en el agar sangre con estría de Staphylo aureus, la estría que se le pone al agar sangre, y ahí crece el microorganismo. Y el látex también dio un resultado positivo. ¿Cuál puede ser el microorganismo? Profe, ¿no puede ser la Haemophilus influenzae tipo B? Sí. Por los síntomas que presentan, que es la otitis media, cuando hay diseminación, también hay LSR. Y también está el agar chocolate que se hacía porque para inhibir los inhibidores del factor 5, ¿verdad? En realidad no, es que se inhibe. Sí, Se no, le se le agrega. Perdón, profe, entendí mal ahí. El agar chocolate, como ya tiene lisado la sangre, no necesita. Y al agar sangre, al hacer la estría de Aurus, se hemoliza y se liberan los factores 5 y 10, Dale. que ayuda a que crezca mejor. Dale, gracias, profe. Lo que está contando el alumno es que también se puede usar discos. Eso es lo que vos estás, lo de la clase práctica, ¿verdad? Sí, así yo leí, o sea, Que tenía en mi también, cabeza. sí, también vos podés hacer la identificación con los factores B y X. Entonces, con eso podés llegar a un diagnóstico presuntivo de especie. Porque, por ejemplo, Haemophilus influenza necesita de los dos factores. En cambio, otras especies pueden necesitar o el B o el X solamente. Entonces, se colocan discos de 10, del B, del X, y hay un disco que tiene X y B juntos. Si crece alrededor de XB, es probable que sea influenza. Y a veces puede crecer alrededor de uno o del otro nomás. Es así como puedes hacer el diagnóstico de otras especies que no sea, incluyendo Haemophilus influenza. Muy bien. Gracias, Doc. El siguiente caso, una mujer de 67 años hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos por problemas cardíacos semanas después de recibir tratamiento antimicrobiano.
sufre un aumento de temperatura y problemas respiratorios. El médico le realiza una radiografía pulmonar diagnosticando bronconeumonía y solicita al laboratorio prótesis y cultivo de secreción traqueal. Se obtiene el crecimiento de un bacilo gram negativo con olor característico a frutas maduras. En el medio de cultivo desarrolla una coloración verde azulada, eso se debería a la pioverdina. Según la clínica y las características del microorganismo, podemos decir que se trata de... Y abajo en las imágenes, si ustedes se fijan, está el TCI y la foto de cómo se ve de color verde las placas, crecimiento de las colonias, que es muy característico de una bacteria en particular. Pseudomonas aeruginosa no puede ser, profe. Sí, la Pseudomonas aeruginosa es la que presenta el pigmento, pioverdina. El siguiente. El agente causal del chancro blando, conocido como una de las infecciones de transmisión sexual, es... Hemophilus ducreyi. ¿Por qué Hemophilus? Y el Hemophilus es el que te genera ¿cómo se llama? Esas heridas. También es de transmisión sexual. Y el chancro blando, me parece que solamente es transmitido por el Hemophilus. Causado por el hemófilos, no Causado, transmitido. discúlpame. Eso. Sí. Es transmitido de forma sexual, sí. Sí. Si Hemophilus ducreyi produce el chancro blando y doloroso, porque treponema también produce úlceras, pero son duras e indoloras, ¿sí? Siguiente. Un hombre de 45 años de edad, luego de 6 semanas de haber llegado de Asia, acude al médico por presentar pápulas eritomatosas en la piel, lesiones en planta de pie y condilomas en las regiones perigenitales. El médico, luego de realizarle algunos estudios con la clínica, le diagnostica frambesia, o también conocida como PIAM. El agente causal de esta enfermedad es... Ese es el pertuene, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Por la frambesia, creo que solamente era causada por la subespecie pertuene. Así mismo. Y el palidium era la sífilis venerea. ¿Verdad, profe? Sí. Dale. Esa es la respuesta correcta. El siguiente. Una niña de 12 años, tras unos días de su llegada de Perú, comienza a sentir náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarrea profusa abundante. Si ustedes se fijan en la foto, ¿verdad? Que se les puso, la característica de la diarrea es se le conoce como agua de arroz, ¿verdad? Acude al hospital en donde se le realiza un frotis de las heces coloreados con Gram, se observan bacilos gram negativos curvos y se hace la prueba de inmovilización con el suero anti-O que resulta positivo. ¿Cuál es el agente causal más probable? El vibrio cólera. Sí. ¿Por qué? Aparte, otro dato importante que les dio el caso. Por el suero anti o uno puede ser, profe. Sí, así mismo.
El siguiente. Una señora de 55 años es dueña de una granja. Presenta gastroenteritis muy grave. Las heces se siembran en medios comunes y también se siembran en medios especiales a 42 grados con microaerofilia, creciendo colonias pequeñas de bacilos gram negativos con unas espiras. El médico empieza el tratamiento para evitar complicaciones como el síndrome de Guillain-Barré, que puede ser producido por sí. ¿Por qué? ¿Qué más datos están en tu caso clínico que le caracterizan? ¿Y la temperatura? Campylobacter tiene un cultivo especial, ¿verdad? Con microaerofilia. No en todos los lugares se realiza justamente por eso. Y la temperatura también, que es un dato que el caso clínico te está dando. ¿Sí? Él, por ejemplo, dijo que eran bacilos gram negativos con curvas, pero también el vibrio cólera y el vulnífico tienen eso, ¿verdad? Por eso no era lo diferencial. Sí. Yo no sé si en clínicas hacen el cultivo para Campylobacter, doctora. Sí. Sí, tienen. Y también en privado. En No hay privado. muchos laboratorios que quieran gastar porque el medio selectivo es caro, es un medio comercial que hay que preparar, pero es caro y también hay que hacer la microaerofilia, que vienen en unos sobres si no se hace con Alka-Seltzer, pero también eso es caro. Entonces, mucha gente, el cultivo es súper sencillo cuando crece con una coloración de gram, donde se ven las bacterias pequeñitas, como si fueran alas de gaviota, porque tienen unas espiras, pero la coloración son bacterias pequeñitas, tienen la forma de una ala de gaviota y se colorean muy clarito con el colorante de gram. Y luego con una oxidasa ya alcanza por lo menos para hacer la identificación presuntiva de Campylobacter especie. Y la temperatura también ahí tiene. Y también necesitas una estufa Una aparte estufa. a 42 grados, ¿cierto? Son tres factores, entonces no todos los privados gastan en eso. Y la especie sí ya hay que hacer pruebas bioquímicas que generalmente nosotros hacemos en clínica se hace Malditov o Vitek y en el privado en que yo estoy se hace por Vitek. Está. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Un niño al cual se le suturó una herida producida por mordedura de su mascota. En este caso, asumimos que es un perrito, ¿verdad? Aunque hay un gatito también en la foto, puede ser. Presenta abscesos y adenitis regional. Se sospecha de un bacilo gram negativo con coloración bipolar característica en estos casos. Y si se fijan, abajo de la foto de las mascotas, muestra imágenes de la coloración. Hola, profe. ¿No puede ser el Pastorella multocida?
por la coloración bipolar que presenta, ¿verdad? Y también por los abscesos por la mordedura. Y esta bacteria suele estar presente en los animales. ¿Hola? ¿Sí? Sí. Sí, la respuesta es Pasteurella multocida. Creo que hubo el caso, no sé si habían contado acá, de alguien que rescataba animalitos en la calle y una vez se infectó con esta bacteria porque la había mordido. Siguiente. Sí. En el anterior, profe, si yo veo justamente esta coloración bipolar y que es una bacteria gram negativo, además que se transmite por mordedura o arañazo, profe, yo tendría que pensar directamente ya en la Pasteurella. Y es la más común. Ya. Arañazo no, mordedura, porque la bacteria está en la boca del animal y con mayor frecuencia es en gatos y menos frecuencia en perros, pero está en la boca, no le produce enfermedad al animal. Entonces, eso tenés que tener en cuenta. No es lo mismo arañazo que mordedura. Por arañazo hay varias enfermedades. Entonces, profe, el animal sería el vector. El animal tiene en la boca, así como hay también infecciones, por ejemplo, por mordedura humana. Nuestra boca y la de los animales tienen un montón de bacterias. Entonces, al morderle, rompes la piel, entonces pueden penetrar bacterias que tienen virulencia, como por ejemplo Pasteurella. Pasteurella, por ejemplo, produce una infección de partes blandas que puede llegar hasta la celulitis y enseguida empieza a subir por los ganglios linfáticos y produce adenitis regional. Por ejemplo, lo más frecuente es que te muerda en la mano y entonces la adenitis tenés en los ganglios de la axila. Sentís enseguida la adenitis. Reservorio vienen a ser los animales acá de las bacterias. No es lo mismo que, por ejemplo, Francisella, que sí, Francisella el animal es una zoonosis y se enferman los animales y de paso pasa al hombre, ¿está? Está, profe, gracias. Gracias, doctora. Siguiente. Una mujer de 30 años que concurre al ginecólogo para consulta. En el frotis de secreción vaginal se observan bacilos pleomórficos gram variables. Pleomórficos cuando pueden ser cocobacilos, tapizando las células y también hay ausencia de lactobacilos, que son parte de la microbiota habitual. El médico le diagnostica vaginitis inespecífica por... Gardnerella vaginalis. Sí, ¿por qué? Por la etiología de la bacteria, que es pleomórfico gran variable, la ausencia de lactobacilos y también que en la imagen se puede ver una célula guía. La Klussel, sí. Excelente. Siguiente. Un fanador de frigorífico acude a un hospital del interior con cuadro septicémico febril irregular y ondulante de larga duración, con astenia, sudoración y dolores musculares. Se envía muestra para hemocultivo en medios bifásicos y se solicita reacción de Hudson, no sé si pronuncié bien, por sospecha de... Hudson, sí. Hudson. Gracias, doctor. Sí,
¿Por qué? ¿Qué dato? ¿Qué síntoma clínico también? La fiebre ondulante. ¿Sí? Excelente, gracias. Siguiente. Un joven de 25 años presenta fiebre alta, cefalalgias, mialgias y postración. El único antecedente de que tiene este paciente es que realizó ecoaventura hace 15 días. Cuando empieza con los síntomas de meningitis, se le extrae una muestra de LSR y se ve que presenta espiroquetídeos flexuosos con numerosas espiras apretadas en coloraciones especiales. Y después de eso se sospecha que es una enfermedad muy raramente diagnosticada, producida por Puede ser la Leptospira interrobans. Sí. ¿Por qué sospechas que es? Y primero que nada por el agua, que generalmente se contagia por el tema cuando está contaminado. Ujú. Y también está lo de la fiebre alta y mialgia, que creo que era la fase. Y también por la forma que dijiste, que forma de espiroquetas. Excelente. No sé si el doctor Andrés está y quiere agregar algo más. Hola, sí, sí, sí. No, está bien. Bueno, la leptospirosis me cupo hacer una pequeña investigación ahí con el Hospital de Clínicas y que en realidad la prevalencia es bastante baja, la cero prevalencia, ¿verdad? Y encontramos una cero prevalencia cercana al 1%. Una zona de Asunción que en teoría debería haber tenido un mayor contacto con esta bacteria. Bueno, pero sí, sin embargo se diagnostican también casos en Paraguay, no muchos, pero se diagnostican, ¿verdad? Gracias, doctor. Por las inundaciones lo que se esperaba que sean más, ¿verdad? Exacto, era una zona ribereña que está en contacto con el río Paraguay, ¿verdad? Entonces sí, por esas características de leptospira de contagiarse a través del agua contaminada y animales, ¿verdad? Sobre todo roedores y otro tipo de animales, perros, que podrían, digamos que ser fuente de contagio. Pero no, no salió tanto. Finalmente también los casos registrados en Paraguay, si bien así dijiste, Cintia, no es una enfermedad fácil de diagnosticar, tampoco es muy frecuente. La gran mayoría de las personas probablemente tengan también una afectación subclínica o asintomática, ¿verdad? Está, doctor. Gracias.